realice un modelo en el que quede plasmado el recorrido del agua ingerida y donde consten todas las barreras que atraviesa desde la luz del tubo digestivo hasta una célula cualquiera del organismo. Bueno, acá les puse la imagen de este modelo en donde saqué flechitas y les puse en donde hay muy poca absorción y en el intestino y en el colon cuántos litros absorben por día. En lugar de hacerles el modelo de la célula, ¿puedes pasar, Vic, porfis? Lo que puse en el cuadro, ¿sí?, es la secreción de las distintas glándulas que forman parte del sistema digestivo y la cantidad de absorción que hay a nivel del intestino, que es el principal, y los jugos gástricos que se secretan, ¿no? Y el total por día, la pérdida por heces, para hacer el balance hidroeléctrico. Que bueno, esto sí lo van a ver después en digestivo, pero como que me pareció más simplificar de esta forma, porque cada célula tiene transportadores específicos, ¿no? ¿Alguno de ustedes hizo este punto o pudo hacer algún dibujo? ¿Leyó algo en relación a la absorción en el tracto gastrointestinal? ¿O por qué les parece que hay, en relación a los distintos tipos de epitelio, por qué les parece que en el intestino delgado hay una absorción de casi, no, hay una absorción de 8 litros y en el colon no es tanta? En el intestino delgado sé que porque el epitelio tiene microvellosidades que permiten la absorción. Eh, en el colon no sé si tiene también. Capaz que no tiene y por eso absorbe menos. Y Agustín, en relación a los transportadores o en relación al tipo de epitelio que es, viste que hay epitelios cerrados y epitelios abiertos. ¿Cuál creerías vos que es un epitelio abierto y por qué? Bueno, lo agarré justo a Agustín porque habló, pero... Igual me agarraste con eso de abierto y cerrado. No lo escuché. No tiene otro nombre, ¿no? Tight, puede que le digan No al sé, epitelio cerrado. Epitelio, endotelio. Buenas. Yo también lo relacioné a que el intestino delgado tiene más absorción de líquidos debido a los tipos de uniones que tienen las células epiteliales, que en este caso serían uniones ocluyentes, y también tiene estas proteínas, por ejemplo están las ocludinas que tenía, recuerdo, que esto es de biología molecular, que estas también permiten el pasaje de agua de una manera más regulada. Además de que en el intestino delgado hay mayor absorción de sodio, de potasio, y yo recuerdo, no sé si tengo mal esto, de que siempre que se absorbe sodio va acompañado de agua. Entonces, Bien. por esto me parece que hay mayor absorción de agua en el intestino delgado que en las otras partes del tubo digestivo. Bien, muy bien, muy bien. Claro, porque el sodio es un osmolito activo. Donde se mueve el sodio, se mueve el agua. Está muy bien. Y Bueno, puede igual en los... ¿Sí? No, iba a decir si tenía que ver también el tema de las acuaporinas. Si es posible que tenga más acuaporinas en el intestino, porque lo que decía el No sé. compañero, si tiene microvellosidades, acuaporinas, por ahí. Eso realmente no sabría decirte la cantidad de acuaporinas que tiene, pero sí, obviamente, proporcionalmente va a tener muchas más acuaporinas, porque piensen en lo que estaban diciendo ustedes, el tema de las microvellosidades y los pliegues que tiene el intestino delgado, aumenta mucho la superficie de absorción, que en cambio en colon no tenemos tanta superficie, entonces también eso es un factor que modifica la absorción. Bueno, el tema de las uniones igual lo vamos a seguir viendo, sí. ¿Pasás al otro, En el Vic? punto que sigue. Claro. Bueno, la primera barrera que seguramente aparece en su modelo es el epitelio de revestimiento del tubo digestivo, que separa el medio externo del medio interno del organismo, y que tiene tanto función absortiva, secretora y de defensa. A partir de sus conocimientos de histología del epitelio del intestino delgado,
En el modelo tienen que, donde están las flechitas, indicar qué tipo de uniones celulares son. Eso lo pudieron hacer estas dos que están marcadas ahí. ¿Esta qué es? La que sería más apical sería la sonula occludens. Bien, sonula occludens o unión estrecha. Muy bien, ¿y la que está acá abajo? Sería la adherente. Sonula Bien. adherente. Bien. ¿Pasas, Vic, por fin? Bien, tenemos esos dos tipos de uniones y pasa otra vez, por fin. Saqué el grafiquito no me acuerdo bien de qué libro, pero bueno, acá tenemos estas uniones que estamos viendo, por ahora son uniones célula-célula. ¿Puedes pasar, Vicky, por fin? Y las que estamos viendo ahí son la unión estrecha y la unión adherente, que bueno, la unión estrecha está formada por claudina y ocludina, como dijo uno de los compañeros, y están asociados a los filamentos de actina. Y las uniones adherentes tienen la proteína caerina. ¿Puedes pasar, Vic, por fin? Y acá hay un dibujito como para que vean, ¿sí? Bueno, este es otro tipo de unión, ¿no? Pero las uniones estrechas ven que si bien el epitelio está adherido a la célula yuxtapuesta, hay cierto espacio que permite el paso de algunas sustancias, que puede ser por difusión paracelular y también de los transportadores específicos que estuvieron hablando. En cambio esta, que sería, no, esto es un desmosona, esta que es la unión GAP, que es otro tipo de unión célula-célula, fíjense que las conexiones forman como canales, ¿no? Tipo, viéndolo así en dibujito, podemos ver que es mucho más permeable esta unión que esta. Y es importante el tema de que están divididos en zonas, porque este tipo de uniones siempre las vamos a encontrar a esta altura o a esta altura. Y los desmosomas más abajo, hemidesmosomas acá, ¿sí? ¿Tienen alguna duda en relación a esto? Porque es como más que nada teoría esto. Y sí saber que cuáles son más permeables o no, y que son las que le van a dar las características de un epitelio cerrado o un epitelio abierto. Claro, aplicándolo a lo que vieron en la guía, esto es a lo que nos referíamos cuando hablamos de los tipos de epitelios y las características que van a tener los diferentes órganos. Según las uniones que encontremos, va a ser también la función que va a tener ese órgano. Si va a ser más absortiva o menos, si va a tener una función más permeable o no, si van a pasar proteínas o no, como lo vimos en la barrera hematoencefálica con el tipo de unión que tenía, que cuáles eran. Bueno, suspenso. Unión estrecha, ¿no? ¿Eran estrechas? Sí, eran uniones estrechas, muy bien. Pero bueno, por ahí para que se les haga más llevadero, pensar las uniones con la función que le va a dar al órgano. O sea que, hablando sobre los epitelios abiertos y cerrados, podemos concluir que un no cerrado es el que posee más uniones estrechas. Hablando de eso, ¿se refiere a eso? Claro, claro. Predominantemente un epitelio cerrado va a tener obviamente que los otros tipos de uniones también los va a tener, porque están en relación con las interacciones célula-célula y también están unidos a los filamentos intermedios dentro de la célula. Y como vieron en biología molecular seguramente, eso permite la comunicación entre las células, el crossing over y los segundos mensajeros. Entonces todas las células van a tener muchas de estas uniones, pero hay algunos epitelios en los que van a predominar más las uniones estrechas, como vimos recién en colon, por ejemplo, que no va a haber tanta absorción, y en intestino delgado, que pueden predominar las adherentes, que sí van a permitir mayor pasaje.
Ok. ¿Querías agregar algo, Vicky? ¿No? Ah, bueno. ¿Pasó? ¿Seguimos? Bueno. Sí. 3. Se ha demostrado que la movilización de agua a través del epitelio del intestino delgado está íntimamente relacionada al transporte neto de solutos, principalmente de sodio. El transporte a través de epitelios permite establecer las bases de transporte transepitelial y aplicarlo a cualquier epitelio de intercambio. Este modelo teórico de transporte a través del epitelio se basa en los siguientes elementos que usted ya conoce de biología, bioquímica y biología molecular y que debe ubicar en el modelo. El mecanismo activo de transporte, de generación de gradientes de bomba de sodio y potasio TPasa vasolateral, mecanismo de difusión de sodio y el mecanismo de difusión de potasio. ¿Alguno pudo hacer el modelo de esta célula? Porque es como en este texto te describe los transportadores y cómo tenés que ubicarlos en la célula. ¿Alguno pudo hacer el dibujito? Yo no lo hice, pero nada, como que el textito te dice dónde ponerlos, en el apical, en el vasolateral. Bien. Esto, lo de la bomba de sodio y potasio es importante que siempre va a estar en la membrana vasolateral. Siempre, siempre, en todas partes está. Creo que solamente en el plexo coroideo estaba en la membrana apical, pero en el resto siempre va a estar en la vasolateral. Y que nunca se la pueden olvidar. Cualquiera sea el gráfico que hagan, siempre va a haber una bomba sodio-potasio. Va a ser la que va a dar la diferencia del potencial epitelial. Si no hay bomba sodio-potasio, caput la célula. Bueno. O sea, Pero para la bomba sodio-potasio, solo en el plexo coroideo va a estar en la zona, en la luz, en la luminal. Sí, sí. Es lo mismo sí, que apical. Claro. sí. Y en el resto de la célula va a estar a los costados de la célula. Vasolateral. Claro, sí, Vasolateral. en la membrana vasolateral. Porque en la membrana vasolateral, que ponele en el intestino, en la membrana vasolateral de un enterocito, ¿qué estructura vas a tener? Otro enterocito. El vaso lateral. Claro. Porque si decimos apical, te imaginas que está a la luz del intestino. Claro. Y la vasolateral, está otro enterocito. pegado a la membrana basal, digo. Tipo, está el enterocito, la membrana basal, ¿y qué estructura hay por debajo? Los Que es capilares. importante, los capilares, totalmente. Los vasos entonces, sanguíneos para el intercambio. ¿Sí? Entonces la bomba Porque, sodio-potasio está abajo. claro, en Entre la la membrana. célula y el capilar. Ahí está la foto, ahí la pongo. Sí, porque hice el dibujito. Ah, Sí, bueno, ahí le está, puse ahí lo está. de los epitelios cerrados, que es el ejemplo del colon, cerrados o tight, que bueno, tienen una baja permeabilidad a iones por las uniones que estuvimos viendo, y que eso va a generar una resistencia eléctrica transepitelial, ya que si no pueden pasar iones o la membrana es muy selectiva, se va a generar esta diferencia de gradiente electroquímico, claro que puse alta diferencia de potencial transepitelial, y se opone a la transferencia de iones, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el dibujito, les puse en la membrana apical, mencionaba el transportador SGLT, que es de sodio y glucosa, las acuaporinas y los transportadores ENAC de sodio. Y esta que vendría siendo la membrana vasolateral, que acá abajo tendríamos a los capilares, está la bomba de sodio y potasio y el agua que difunde libremente. Habían más transportadores, pero bueno, se los puse en 2 células porque eran un montón. Tenemos el intercambiador de sodio y protón, después de ion bicarbonato y cloro, también en la membrana apical, y en la membrana vasolateral tenemos el KCC1, que es de cloro y potasio, y otro SGLT, que este es el 2, para la absorción de glucosa, ¿sí? Porque piensen que los transportadores que están acá están movilizando iones
y glucosa, por ejemplo, y esto tiene que ir a algún lado, ¿no? Entonces tenemos que tener transportadores de ambos lados de la membrana, pero también la simetría de estos transportadores es lo que va a determinar que hayan iones que puedan absorberse y otros que solamente se excreten, ¿sí? No sé qué le pasó a esa transición. Se puso... Bueno, ¿les quedó alguna duda con esto? ¿Lo entienden? Vasolateral entonces quiere decir basal. Claro, Sí. claro. También me confundí, pero claro, tiene sentido. Vaso, abajo, y lateral a un costado. O sea que serían los vértices, digamos. ¿Cómo? Que sería como los vértices, la célula. ¿No? El basal es esta parte de acá abajo que ustedes tienen que pensar que está en contacto con los Con capilares. el vaso. Por más de que sea un epitelio estratificado, tiene que haber membrana basal porque si no el epitelio no recibe irrigación Nutrición. y no estaría, claro. Entonces acá abajo los capilares y acá sería la luz del intestino. Por acá absorbemos todos los nutrientes, pasan a través de la célula por estos transportadores y se absorben hacia el plasma por los transportadores que están en la membrana vasolateral, ¿sí? Y la simetría de estos epitelios a la vez va a generar una diferencia eléctrica que puede permitir el paso de ciertas sustancias por transporte paracelular, que eso los tipos de transporte lo saben o no. ¿Cuál es el paracelular? ¿Cuáles son los transportes? Están los de difusión simple, de Bien. difusión facilitada, osmosis sería, sí, el agua por osmosis, y después endocitosis y exocitosis. El transporte activo también. Y la bomba de sodio-potasio sería transporte activo. Bien. Y canales de iones. Claro que en realidad serían todos estos, son canales iónicos, pero el tipo de transporte se refiere a si es necesario una proteína, porque en la difusión pasiva no es necesario un transportador, en la difusión facilitada sí, y el transporte pasivo y activo lo que diferencia es si es necesario el uso de energía, de la unidad energética, que es el ATP, en caso de que los iones que se movilicen sean contra de su gradiente de concentración. Sí. Bueno, Claro, después tengan en también, cuenta que los... bueno, quería decir lo de los canales, que nada, tienen que tener en cuenta cuando son pasivos o de fuga, cuando son voltaje dependiente y ligando dependiente. Eso, lo de ligando dependiente se relaciona más a las hormonas, pero son importantes para entender después en endocrino los ejes y cómo llegan las hormonas a los distintos órganos y hacen su efecto, digamos. También los canales son importantes. y también lo que quería que presten atención es que, por ejemplo, acá ingresa sodio y glucosa, que en la membrana vasolateral tenemos la bomba de sodio y potasio que permite que el sodio se absorba hacia el plasma, ¿no? Acá hay otro transporte de sodio y pasa por esta bomba también, se absorbe glucosa, todos estos transportadores irían en la misma célula, ¿no? Se absorbe glucosa y la glucosa va hacia la sangre también, ¿sí? Las cosas que se absorben tienen que pasar por transportadores tanto por la membrana apical y por la vasolateral. Si hay una diferencia en que algunos iones pasan y otros no, o se absorben más iones positivos o más iones negativos, si este epitelio es cerrado, como estamos describiendo acá, eso va a generar una diferencia de potencial transepitelial, una diferencia de cargas, porque no lo estoy manteniendo electroneutro, por así decirlo, ¿sí? ¿Me estoy explicando bien? ¿O les hice algún quilombo? ¿No se vio, No, está bien. no se ve el cursor cuando explicás? Si es que lo movés. Ah, vos, Vicky. ¿Yo qué? Nada, que se ve tu cursor, no el mío. Ah, yo no lo estaba moviendo.
Ah, Claro, me fijo, no. Claro, porque yo en la célula de la derecha le marqué en la porción apical el transportador SGLT1, que absorbe sodio y glucosa, y después está el ENaC, que también absorbe sodio. Y en la membrana vasolateral tienen la bomba de sodio y potasio. Ahí Ahí está. se ve. Claro, les estaba sodio y glucosa, acá absorbo sodio, acá hay otro transporte de sodio, lo puedo seguir absorbiendo por acá, se absorbe glucosa, todo esto, recuerden que era en la misma célula, hay otro transportador de glucosa para que yo pueda absorber esa glucosa, ¿sí? Eso era lo único que había señalado. Como para un ejemplo, si en el caso de que hubiera una diarrea, se entiende que todas las microvellosidades se rompen, por lo tanto cuando la persona está con diarrea no entra el sodio y tampoco va a entrar la glucosa. Y por Sí, ahí eso, tenés que- y por ahí eso, ya es... Perdón, sí. tengo delay. Entonces por eso es cuando los doctores te recetan esas agüitas hidratantes que vienen con sodio y azúcar y potasio. Sería como ese el ejemplo. Por ahí no sé si lo pondría como ejemplo, porque si es una diarrea va a depender de un Pero si proceso que no, puede a ser ver, una bacteria, por ejemplo, pasemos ¿no? a la otra diapo, que ahí sí puso un ejemplo normal de cuándo pasa esta diferencia de potencial transepitelial, sí. Porque por ahí meternos en lo patológico todavía no. Claro. Claro, no, fisio Sí. normal. Y hay distintos tipos, aparte de diarrea, hay distintos mecanismos por los Claro. cuales se producen distintas diarreas. Algunos tienen que ver con los transportadores y la membrana del enterocito, y otros se rompe la célula. Entonces, por ahí no te conviene agarrarte de un ejemplo patológico, como te decían las chicas, porque es como más confusión. Por ahí primero aprender lo normal. Y yo sé que a veces está bueno igual como imaginártelo aplicado, como para decir, esto me sirve de algo, pero por ahí se hace más lío así. Ujú. Chicas, perdón, quería hacer una consulta. El link que salió del punto 3, Sí. ¿dónde está? Porque en la guía no sale. Al menos Esta yo no era lo de la guía vieja. Es de igual. la... Sí. ¿Cómo? Es de la guía del año pasado esta. Puede El ser punto que por ese no eso estaba. Sí. O sea, el paper ese lo sacaron, pero nos quedó el screen del año pasado. Okay. Bueno, igual si les interesa, si quieren, se lo subo a Los Face mandamos. para que lean el paper. Ya están pidiendo papers. Pasa, Vic, please. Sí, ahí está. Bueno, una de las consecuencias de movimiento de sodio en el epitelio digestivo y renal es la generación de una diferencia de potencial transepitelial, ¿sí? Lo que estábamos viendo aplicado a procesos fisiológicos normales. Pasás otra vez porque puse otra vez la célula, porque dice que hay que observar la célula del epitelio intestinal. La pasaba otra vez. Que considera que los componentes que dibujó puede explicar la generación de una diferencia de potencial transepitelial. Les pregunto a ustedes. Y si puede impactar sobre algún proceso de transporte esta diferencia de potencial. Ahora sí pasa, Vic, porque les puse ahí la definición de esta diferencia de potencial transepitelial de la que les vengo hablando. Y dice que es la diferencia de cantidad de cargas eléctricas en el interior y el exterior celular, generado por el transporte de iones a través de los canales con disposición asimétrica en la membrana celular, que genera un almacenamiento de energía o potencial que permite el movimiento de iones a favor de su gradiente eléctrico y de concentración. Ahora, habiendo visto los modelos de células, ¿qué podrían decirme me podrían dar un ejemplo de un potencial transepitelial negativo o positivo, ubicando transportadores así X, como vimos en las células anteriores?
Así ese no sería, por ejemplo, el del sodio, que el sodio está más concentrado afuera y que esa diferencia de potencial se mantiene por la bomba sodio-potasio, exportando sodio y entrando, sí, potasio. Es un ejemplo. Y que, por ejemplo, Claro. se puede modificar si hay un aumento de sodio dentro de la célula, que, por ejemplo, el sodio no entre por difusión, digamos, o sea, no por los canales. O sea, no O como entraría. HTP para la bomba. Y supónganse que, bueno, esa bomba está sacando sodio y en la membrana apical, no, ok, estoy absorbiendo sodio y en la membrana vasolateral tengo otro transportador de sodio y uno de potasio. O sea que estoy metiendo una carga positiva y estoy sacando dos cargas positivas por la membrana vasolateral. ¿Me entienden a lo que voy? Creo que sí. O sea, estás diciendo que va a quedar más electronegativo dentro que fuera. ¿A eso te referís? ¿Dentro dónde sería? O sea, Porque se acuerdan, Dentro del enterocito. que les mostré igual que cuando se absorben, hay un lado de la membrana y otro, si no estamos viendo el potencial de membrana intracelular, sino lo que estábamos viendo en el intestino era la diferencia entre el medio interno y el externo. Y en medio interno nos estamos refiriendo al líquido extracelular en este caso, que sería el componente intravascular y el intersticial. Y el medio externo estamos refiriéndonos literalmente afuera, ¿sí? Porque lo que ingerimos queda en la luz del tubo digestivo y hay todo un proceso de absorción, ¿no? Como en esa diferencia de potencial me refiero, ¿sí? A ver, Vic, ¿puedes pasar a la siguiente? Acá les puse una célula, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, lo que vemos es que hay iones que se absorben y que se excretan. Esto era lo que les decía, que puede haber un transporte paracelular y iones que directamente no van a entrar, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial transepitelial sería a través de este epitelio entre la luz intestinal y el líquido extracelular. Ah, bien, Por la bien. disposición de esto, ¿sí? Dentro de la célula no nos metemos, ¿sí? Estoy haciendo la comparación entre medio externo y medio interno. ¿Sí? Ujú. Sí, ahí entendí. ¿Me también. pasás, Vic, por favor? Acá les puse otro ejemplo, ¿sí? Que esto lo van a ver en renal, cuando vean la reabsorción, la formación de orina y el sistema de contracorrientes. Este es el túbulo contornado, no, el túbulo colector, ¿sí? Esto es una célula principal. Acá tenemos el transportador de sodio, ENAC, como el del punto anterior, este también, y estos crean que eran los ROMK, ¿sí? La bomba de sodio y potasio en la membrana vasolateral. Estoy absorbiendo sodio, y el sodio pasa acá, que sería la sangre. Y está ingresando potasio. Y el potasio en parte se excreta, pero también vuelve nuevamente acá, ¿sí? Y es lo que les decía. Reabsorción sería acá porque estoy en renal, no en digestivo. Estoy reabsorbiendo una carga positiva y otra carga positiva que no sale por acá, ¿sí? Algunas sí, pero hay más transportadores, entonces sería la diferencia de que estoy reabsorbiendo dos cargas negativas y no estoy eliminando, por ejemplo, dos cargas negativas también, ¿sí? No me va a quedar electroneutro. Por eso la diferencia de potencial transepitelial acá es negativo. ¿Me expliqué bien? Cuando hablas de transepitelial, entonces te referís o sea, la parte apical, ¿no? Bueno, digamos, la luz. La comparación entre la luz y la sangre. Y el Claro. la diferencia de potencial, lo que me va a permitir es que hayan ciertas moléculas, iones no, porque no pasan por transporte
paracelular que puedan difundir a favor de su gradiente de concentración electroquímico, ¿sí? Hay algunos que pueden difundir en contra de su gradiente, sí, porque sabemos que existe el transporte activo. Pero lo que permite la diferencia de potencial transepitelial es que pase eso, de que hayan moléculas que no necesiten un transportador para poder difundir, ¿sí? Y esto está en relación con la carga de los iones que yo estoy moviendo. Y dependiendo de, hablamos de resistencias, como en biofísica, cuando también lo que estamos teniendo en cuenta son las uniones que hay entre las células, que era lo que estábamos viendo. Si hay uniones que son mucho más estrechas, que me generan un epitelio cerrado, que por más de que yo tenga mucha diferencia de potencial transepitelial no me permite el paso de otras moléculas, eso me va a generar una alta resistencia y va a haber mucha diferencia de potencial transepitelial. En cambio, si hay un epitelio más abierto y yo estoy moviendo iones y esa movilización de iones me permite que se muevan otras cosas, la diferencia de potencial transepitelial no va a ser tan alta, ¿sí? Porque estoy metiendo cargas positivas y capaz que salen negativas, o meto una positiva y saco una negativa y mantengo ese balance. Entonces no hay una diferencia de un lado y otro, ¿sí? Pero siempre hablamos en referencia, en este ejemplo, en la luz del túbulo colector de la nefrona y la sangre. La luz del intestino y la sangre, ¿sí? No es el potencial de membrana de la célula, que eso ya es otro tema. ¿Vamos bien? Sí, para entenderlo, en este ejemplo pasaría más sodio desde la luz hacia la sangre, por lo tanto, como el sodio es carga positiva, en la luz quedaría más electronegativo, ¿así? Claro, eso, exacto. Bien, muy bien. Y también este transportador de potasio, ¿sí? Porque si este transportador de potasio no estuviese, el potasio se elimina acá y queda, meto una positiva y saco una positiva, quedaría igual, ¿sí? Agustín, ¿ibas a decir algo? Sí, que entendí todo eso de los iones, pero me perdí cuando mencionaste moléculas. Ahí ya no entendí. Sí, no, igual usé re mal la palabra. O sea, lo que difundiría, discúlpenme, lo que difundiría sería agua, ¿sí? Porque ustedes, igual, moléculas no polares difunden fácilmente, polares pequeñas difunden, iones no, porque están cargados, esos necesitan un transporte facilitado o un carrier en su defecto, ¿sí? A ese tipo de moléculas me refiero. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No sonaste muy convencido. No, pero bueno, después lo tengo que leer más que no alcancé a leer esto, pero bueno. Sí, yo Esto sí. igual de los transportadores que estoy diciendo, seguramente lo vieron en otras materias, ¿sí? El transporte activo y el transporte pasivo, los canales, los carriers. Yo entiendo que vos, Mili, decís eso de moléculas, te referías a las que necesitan un transporte activo para pasar, ¿no? Entiendo. Estás haciendo alusión a Por eso. ejemplo, una glucosa Eso por transporte activo. necesitarías un transporte, Claro. claro. Ajá, ok, ahí entendí. Que la glucosa tiene sus propias proteínas transportadoras que también son importantes. ¿Qué cuáles son? La que vimos recién, la GLUT, ¿no? Claro, que dependiendo el órgano, va a ser cuál va a ser la que va a entrar. Pregunta, para decir si esta diferencia potencial es más negativo o más positivo, que en este caso dijimos que era más negativo, ¿nos tenemos que fijar siempre en la parte de la luz, digamos? Porque recién dijimos que quedaba, o sea, como que el sodio ingresaba, entonces afuera queda menos, y por eso era más negativo. Claro, pero aparte de fijarte de los transportadores que hay de este lado, tenés que fijarte en los que están del otro lado de la membrana. Porque, a ver, por ejemplo, hay un fármaco que es un diurético que anula este transportador, el de sodio, lo bloquea.
Entonces, si yo no estoy reabsorbiendo sodio, la bomba de sodio y potasio no va a funcionar tampoco. Entonces, dejo de movilizar cargas y el sodio queda en la luz. No hay una diferencia de potencia transepitelial. Para movilizar el sodio necesito un transportador, entonces se elimina. No tengo forma de absorberlo. Y tampoco absorbo agua porque el sodio mueve el agua. Igual no se preocupen si no lo entienden, porque se ven renales o recién. O sea, lo importante es el concepto de la diferencia de potencial. Bueno. Capaz que terminé haciendo más quilombo queriendo poner un ejemplo de algo fisiológico. Para mí estuvo bueno el ejemplo. Ahí yo lo terminé de entender. Con lo último que dijiste, el agua. Así que Bueno, me conformo. Pero se basaría prácticamente el concepto en un transporte, transporte transepitelial. Más o menos, ¿no? De cómo los Tiene que iones se ver, mueven de un lado al otro. claro, sí, Del epitelio. claro. Por la disposición de esos canales, sí. ¿Tienen alguna pregunta? Y con respecto al, o sea, esta diferencia de potencial transepitelial, que sea, qué sé yo, en la luz más negativo y en el líquido extracelular más positivo, ¿qué significa eso? ¿Que es bueno, que es malo, que hay diferencias, que se tiene que equilibrar? ¿O debe ser así? ¿Cómo lo entiendo? Lo que va a movilizarse. Lo que va a movilizarse. Si yo estoy metiendo cargas positivas para acá y queda más negativo acá, todos los iones que tengan transportadores y que sean positivos van a poder moverse hacia el lado negativo. Ah, listo. Sí, ese sería el concepto. Por eso yo les decía que vean las cargas que se mueven de un lado y otro de la membrana. Bien. Y por eso les puse el ejemplo de que si bloqueo este canal, que es el que me está generando la diferencia de potencial transepitelial, junto con la bomba de sodio y potasio, no voy a tener forma de reabsorberlo. Y tampoco se va a generar esa diferencia transepitelial porque no estoy moviendo iones. ¿Sí? Está en relación con la movilización de los iones y la diferencia que hay de un lado y otro de la membrana, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿seguimos? Hay algo que no me terminé de cerrar. Viste que desde la luz, digamos, entra sodio a la célula y sale hacia lo que sería el espacio extracelular. Sí. Pero después el potasio también, o sea, hacia ambos lados. ¿Cómo se daría la diferencia ahí de cargas? Eso no me cierro todavía. Esto, fíjate que tipo la línea está punteada. En realidad puede ser un transporte, pero que el que moviliza más potasio es este de acá, ¿sí? Ah, está bien. Y si estoy movilizando esta carga positiva que sí o sí va a pasar para este lado, va a estar más negativo de este lado y por eso las cargas positivas que están de este lado van a, por el gradiente electroquímico, pueden movilizarse hacia este, si es que tienen el transportador. Ah, ahí está. Gracias. Bueno. ¿Pasás, Vic? ¿Este era el último, che? Queda uno más. Queda uno. Ah, no, queda más. Bueno. A partir de las propiedades funcionales de los epitelios se los pueden clasificar como epitelio abierto, leaky, o epitelio cerrado, tight.
A partir de lo explicado en el capítulo, construya su propio modelo de epitelio abierto y epitelio cerrado. Considera que un epitelio puede, por señales químicas u otros mecanismos, pasar de ser cerrado a abierto. ¿Alguien hizo algo de esto? Che, me parece que cambiaron la guía, porque ese punto no está. O sea, ¿No? lo que leíste ahí recién de a partir de las propiedades, esa parte no está. No, no es la misma. Está al A ver, mismo capaz que tiempo. el siguiente punto capaz que es el que estaba. No sé por qué quedó ahí en el medio. Igual lo de la aplicación clínica sí está, pero lo que leíste Ah, antes no. Bueno, igual les claro, sirve tiene para esta entender. parte. Esta parte tienen de punto 5, está bien. Para ahí estoy buscando la pregunta. Ahí la mandaron. Ok. Bueno, igual puse este cuadrito que sería resumiendo todo lo que estuvimos viendo hasta ahora en relación a la permeabilidad de los iones, la disposición asimétrica de los transportadores y los tipos de uniones intercelulares que tienen, ¿sí? Los epitelios cerrados, la baja permeabilidad de los iones, la resistencia transepitelial, lo que habíamos dicho de que si no hay transportadores los iones no pueden pasar, entonces va a haber diferencia entre un lado y otro. Bueno, como ejemplo, el colon. Y los epitelios abiertos que sí tienen alta permeabilidad de los iones, la baja resistencia, que va a hacer que la diferencia de potencial transepitelial sea menor, ya que los iones pueden difundir con mayor facilidad. Y el ejemplo era el duodeno. En este punto, en la parte de aplicación clínica, ¿qué analizaron? ¿Qué hicieron? ¿Alcanzaron a leerlo? Yo no. Nosotros en ese punto lo que hicimos primero fue comparar las dos situaciones de un individuo normal y un individuo con fibrosis quística y también ubicarnos un poco donde estábamos, que si no me equivoco esto era en relación a la cavidad nasal, Bien. donde se hacía el estudio. Y Sí. lo que primero observamos que en una situación normal el transporte de sodio y cloro está regulado, pero que en una situación de, por ejemplo, fibrosis quística, el canal de cloro está cerrado por una mutación, si no me equivoco, y que además el flujo de sodio aumenta al interior de la célula. Y esto después se grafica en la diferencia de potencial transmembrana, que en un individuo normal es de menos 20 mV, y en este individuo de fibrosis quística era de menos 50 mV. Y eso, según lo que yo había leído, se debe, lo que yo entendí en realidad, se debe a que está entrando muchísimo más sodio dentro de la célula, por lo que se produce esta diferencia de el que sea más negativa el epitelio. Bien, bien, muy bien. Acá están los dibujitos abajo. ¿Ven mi cursor? Sí, se ve. Bueno, acá tenemos el transportador ENAC y este es el CFTR, que es el que se muta en la fibrosis quística, ¿sí? Acá estamos metiendo una carga positiva y sale una negativa, ¿sí? Este lo podríamos comparar con un epitelio abierto. Permite el paso de iones, mete una carga positiva, sale una negativa. La diferencia de potencial transepitelial no es alta acá, ¿sí? Acá pone valores y que es más fácil para entenderlo, ¿no? Pero sigo tipo con la explicación como lo que venía diciendo antes para no meternos con números y otras cosas. Y bueno, en la fibrosis quística el que se muta es este, de acá,
¿ok? Entonces sigue entrando sodio, entra sodio, entra sodio, y no estoy sacando esta carga negativa. Entonces, la diferencia de potencial transepitelial acá, ¿qué les parece? ¿Que va a ser positiva o negativa? Negativa. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿La van llevando mejor? ¿Este ejemplo sirve más? Sí. Sí, es como el anterior, básicamente, pero con uno tapado. Bien, bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué sigue ahí? Ah, el punto de endotelio. No, este es el último. ¿Tienen este como último? Sí, este es el sí último. era. No, es el último. Este es Ah, el que bien. viene. No, es lo último. Y viene lo que habíamos puesto de endotelio además. Para hablar. Dale. Bueno, este dice, los cambios en la permeabilidad del endotelio capilar se produce por distintos mecanismos. Entre ellos, la lesión endotelial directa por quemaduras, traumatismos, tóxicos exógenos o lesiones químicas. Las concentraciones de las células endoteliales mediadas por mensajeros químicos, modificación de uniones endoteliales y transitosis aumentada por acción de los mensajeros. Los mensajeros químicos más importantes que modifican la permeabilidad capilar son histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, TNF, sustancia P, bradicinina y el factor de crecimiento endotelial vascular. Bueno, y se analizan los siguientes modelos que explican los mecanismos de acción a nivel celular de los distintos mensajeros que aumentan la permeabilidad. Analíceslo, aplaque sus conocimientos de bioquímica y biología. ¿Alguien lo hizo? ¿Se acuerdan algo de esto? ¿Nadie? Nadie lo hizo. Tengo el micrófono apagado. Que Valentina había leído el capítulo igual, ¿eh? Ese sí era de endotelio. Trataba nada que ver, hablaba del óxido nítrico y todas esas cosas. Bueno, sí, hablaba de estas sustancias que hablaba de Pero cómo regulan la dilatación de las arterias, pero nada que ver con esto. pero, por ejemplo, de lo que es el factor de necrosis tumoral. Ahí abajo te muestra toda la regulación más fina, digamos, molecular. Pero esto después mírenlo, les va a servir. Si quieren, después lo hablamos. Pero, ¿qué es lo más importante del factor de necrosis tumoral, de la citoquina? Que va a ser, o sea, prácticamente la función que va a inducir, por ejemplo, la síntesis de moléculas de adhesión. Va a aumentar el óxido nítrico y receptores específicos para el óxido nítrico. Para eso yo acá les puse esto. Para entender la parte de las citoquinas que te pone, hay que entender las funciones del endotelio. ¿Qué leíste? Ah, Valentín lo leyó el capítulo, así que... ¿Del endotelio qué te quedó? O sea, lo más importante de saber del endotelio es que, bueno, va a ser una barrera permeable y que básicamente va a tener todas las funciones inhibitorias. ¿Qué quiere decir que tenga todas las funciones inhibitorias? Que la idea es que sea un endotelio que se caracteriza por las cosas que están ahí. O sea, nos vamos a referir que va a inhibir la contracción vascular, inhibe la adhesión plaquetaria, inhibe los leucocitos, inhibe las células de crecimiento. Todo esto es importante para entender después qué pasa cuando el endotelio se daña. Van a haber diferentes moléculas que van a aumentar o disminuir la permeabilidad del endotelio. Que esto tiene que ver con lo que dijo Mili antes. Se va a permitir más o menos el paso de iones o sustancias a través de los endotelios o epitelios. Y les quiero hacer una pregunta. Esto de cómo funciona el endotelio cuando tiene una función fisiológica normal, de ser antitrombótica, antiagregante,
de que el tono vascular esté, bueno, no, que no haya una vasoconstricción. Claro. ¿Por qué creen que tendría que ser así? Que no haya un crecimiento excesivo de células. ¿Qué función tiene? Mantener la homeostasis, el cuerpo. Claro, Claro. porque ahí circula la sangre, ¿sí? Que tiene que llegar a todas partes. No puede ser que se agreguen plaquetas en el medio, porque eso después en patología le pondrán su nombre, porque eso deriva a algo malo, ¿sí? Si se vasocontrae, reduce el flujo. Entonces, si yo necesito que llegue la sangre, no, está mal, no tienen que hablar así, pero bueno, me recuesta, no tienen que decir necesito, pero si hay un consumo de oxígeno por parte de un tejido que está activo y es necesario que llegue el oxígeno, porque aumenta la demanda de ese oxígeno, este endotelio tiene que tener esas características para que el funcionamiento esté dentro de los parámetros normales, ¿sí? Por eso es importante saber las funciones estas del endotelio. Y también que el endotelio normal permite el flujo laminar, que es el flujo que nosotros necesitamos también, que eso lo ven más adelante, creo. La diferencia entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Entonces, el endotelio normal va a dar todas estas propiedades para que se mantenga, como vos dijiste, la homeostasis. Entonces, bueno, ahí había agregado un cuadrito que es de un libro y dice que, bueno, el endotelio está en todos los vasos del organismo y es la estructura más importante para la comunicación entre el flujo y la pared. Entonces, el endotelio intacto es una condición más importante para evitar la trombosis arterial, arteriosclerosis, vasoconstricción en los síndromes isquémicos. Entonces, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con una disfunción endotelial y un montón de enfermedades más están relacionadas con la disfunción endotelial. Ay, quedó mal animado. Bueno, pero acá lo que quisimos poner, bueno, fue más que nada los tipos de endotelios, que hoy vimos que por ahí costaba un poco. Saber si es continuo, discontinuo, sinusoide, fenestrado, todo esto, lo que estábamos hablando, dan las características que van a después determinar un potencial, la diferencia del potencial. Va a estar dada básicamente también por los tipos de endotelio. El paso de sustancias, cuándo va a ser más permeable o menos permeable, qué órganos necesitan ser más o menos permeables y por qué, y ahí nos remitimos a la función, que es esto de lo que decíamos, función y funcionamiento. El funcionamiento sería el cómo, toda la explicación del proceso. Y la función es, no sé, secretor, diferentes funciones que le van a dar la característica a ese órgano específico. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ahí, en la guía, lo que veíamos era lo que son las barreras, y esto también tiene que ver. Por ejemplo, en el riñón, el hecho de que, o por ejemplo en el hígado que tenga un endotelio sinusoide, le va a dar la particularidad de que hay sustancias, moléculas, que van a pasar fácilmente porque necesitamos que lleguen ahí. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. O por ejemplo el endotelio de los linfáticos, que es un endotelio que tiene válvulas unidireccionales para evitar el reflujo. Son todas características que le van a dar la función a lo que estemos hablando. Claro, y Por en eso el lo caso pusimos. perdón, Vic. En el caso No. del endotelio, que está diciendo Vic, por ejemplo, del hígado, sintetiza proteínas el hígado. Claro. Y por un transportador de iones una proteína no pasa, No y pasa. eso lo saben. Entonces, con un endotelio de estas características, esas proteínas sí pueden pasar fácilmente. En cambio, en el fenestrado de riñón no pasa una proteína, ¿sí? Y si se llegan a encontrar proteínas en la orina, es porque este endotelio se dañó, porque el tamaño de esos poros no da para que pase una proteína, ¿sí? Entonces lo puse más que nada para relacionar estructura-función.
Bueno, con respecto al punto anterior, hablaba de citoquinas que van a afectar o van a impactar, bueno, no, afectar está mal, pero que van a actuar sobre el endotelio, haciendo que le den, por ejemplo, las características que puse acá. Está bueno este cuadrito, sépanlo. Por ejemplo, cuáles son vasoconstrictoras, cuáles son las que le dan la capacidad de adhesión leucocitaria. Esto, ¿por qué era importante? Porque van a ver, por ejemplo, el óxido nítrico va a estimular la vasodilatación. Entonces, como vimos, el factor de necrosis tumoral aumenta la síntesis de óxido nítrico. Entonces, ahí podemos relacionar que el efecto va a ser una vasodilatación. ¿Se entiende más o menos como lo que quise relacionar? Para que entiendan, citoquina, acción en el endotelio. Sí, se entiende. Bien, este cuadrito clave. Son todas las que después van a ustedes encontrar, y cuando hablen, por ejemplo, de coagulación, los glucosaminoglucanos, la trombomodulina, bueno, la prostaciclina, eso por ahí no tanto, pero bueno, todo lo que es factor tisular, von Willebrand, el factor de acción plaquetaria, ustedes tienen que saber qué es lo que lo hace procoagulante o anticoagulante al endotelio, y así a ustedes les va a ser más fácil cuando haya un daño endotelial, y, por ejemplo, que vamos a necesitar factores procoagulantes, nosotros ya sabemos que se va a expresar factores como, por ejemplo, von Willebrand. Después veremos qué hace ese factor. Pero lo importante es saber cuáles son estas moléculas que estimulan al endotelio a reaccionar de una u otra forma. Y bueno, acá también lo mismo. ¿Cuáles son vasodilatadoras? Principal, el óxido nítrico, como dijimos recién, lo del factor de necrosis tumoral. Uy, se trabó Vic. Sí. Te trabaste, Vic. Oh. Que bueno, no, nada, o sea, lo puse para eso, para que se les sea más fácil interpretar también esto. Bueno, por ejemplo, ahí puse, induce la síntesis de moléculas de adhesión, que son las moléculas que les puse en el cuadrito, cuáles eran las moléculas de adhesión, y aumenta la síntesis de óxido nítrico y receptores para el mismo. Entonces sabemos que cuando haya citoquinas como factor de necrosis tumoral, se va a estar estimulando la vasoconstricción del endotelio. ¿Se entiende más o menos? Yo lo relacioné así para que sea más relacionable, porque si no era muy molecular o muy bioquímico, digamos. Y después, bueno, están todas las interacciones células-células que vimos con las uniones que habló Mili. Se ve chiquito, pero bueno, si lo agranda, ahí ven que dice las caderinas que están uniendo a las células. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, el factor de crecimiento endotelial, ¿alguien buscó qué era? ¿O qué hacía? Yo antes tenía una duda con respecto a las selectivinas. ¿Las selectivinas eran? No, las que habías dicho, las adherencias. Caderinas. Caderinas. Ah, no, nada que ver. Pues yo leí que las selectivinas eran donde se unía el leucocito y no sé qué, liberaba citoquinas y un montón de cosas de eso que mencionaba el texto. Ese es un tipo de interacción célula-célula y que lo van a ver aplicado cuando vean inmune, ¿sí? Hay una parte de cuando está migrando lo que se conoce genéricamente como glóbulos blancos, cuando está migrando hay una parte que se llama diapédesis. En la diapédesis esos glóbulos blancos se tienen que pegar lo más que puedan al endotelio para poder pasar a través del endotelio
e ir al lugar donde hay una bacteria o lo que fuere. Entonces, las células, los glóbulos blancos, expresan ciertos receptores que interactúan con los receptores del endotelio, que esas son las moléculas ICAM, BCAM. Entonces eso Claro. les permite unirse y que puedan pasar para el otro lado. Eso sería un tipo de interacción célula-célula, por ejemplo. Y bueno, ahí puse lo de que aumentaba la proliferación y la motilidad de las células intestinales, endoteliales, y son receptores específicos, y bueno, va a haber dos, uno que regule la permeabilidad y el otro que los active. Como dijo Mili, todo el tema de la permeabilidad del endotelio va a estar muy relacionado cuando veamos inmune, porque las células inmunes son células grandes que necesitan pasar de un lado al otro en el endotelio. Entonces este endotelio va a aumentar su permeabilidad y van a haber modificaciones que van a permitir el paso de estas moléculas, elementos, que en este caso serían los glóbulos blancos, al sitio que lo estamos necesitando. Entonces va a haber interacción de estas moléculas que estamos viendo ahora, para estimular, por ejemplo, el aumento de la permeabilidad endotelial. Por eso también les puse el cuadro de cuáles eran las moléculas que daban vasoconstricción o vasodilatación. Porque si nosotros tenemos una inflamación y necesitamos que migren los leucocitos, vamos a tener una vasodilatación. Pero bueno, eso después lo vamos a ir viendo en inmune, digamos. Y bueno, el último, que era la histamina, que tienen la característica que están acoplados a receptores de proteínas G. ¿Se acuerdan lo que eran las proteínas G? Eran lo que hacían los mensajeros intermembranas, o que estaban adosados a la membrana, y hacían AMP cíclico o esas cosas, algo así. Sí, esas reacciones son importantes. Vamos a tener dos tipos, GI y GS. Las proteínas que son, ¿qué? GQ también. GQ, Sí, hay. Pero bueno. Hay un montón igual. Sí. Pero bueno, o sea, van a ser importantes en la parte molecular para ver si esos segundos mensajeros que lleguen al endotelio van a desencadenar reacciones inhibidoras o estimulantes, digámoslo de alguna forma, en ese endotelio, que las vamos a ir viendo después por cada sistema. Pero acuérdense, GS sintetiza, o sea que estimula, GI inhibe. Inhibe. ¿Sí? Y bueno, por eso Ay, perdón. Sí, no. No, que por eso distintas moléculas en distintos tejidos van a provocar diferentes respuestas o eferencias, porque en realidad está en relación con el tipo de receptor que está en ese epitelio y acoplado a qué proteína G, ¿sí? A ver, un ejemplo de algo que ustedes ya saben, el sistema simpático, ¿no? Una situación de lucha y huida. Se libera noradrenalina, adrenalina. A nivel cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel de los vasos provoca vasoconstricción. Y a nivel respiratorio va a dilatar los bronquios, ¿no? Si lo pensamos en la situación en la que estamos corriendo, tiene sentido que aumente la frecuencia cardíaca, que se dilaten los bronquios, pero con un mismo neurotransmisor yo tuve diferentes reacciones, Claro. porque los receptores son diferentes y están acoplados a diferentes segundos mensajeros, ¿sí? Sí. Por eso la respuesta va a ser diferente. Esa es la importancia de las proteínas G. Claro, va a ser la respuesta en las diferentes. Como pasaba en bioquímica con el tema de la insulina o el glucagón, que cambiaba la respuesta en el hígado, no es la misma que en el músculo, cosas así. Claro. Claro, así igual. Y eso era todo. Sí. Sí, Bueno. no, eso es. Eso es todo. O sea que todo el capítulo, de todo lo que di el capítulo, nada se aplicó.
Malísima, la verdad. No me leo más las bibliografías. Qué bronca. Bueno, Es ¿Y les quedó es alguna raro duda? eso. Perdón. Nada, iba a hablar de eso de la bibliografía, que a veces como que no te lleva a nada. Sí, la bibliografía, igual raro, porque yo también cuando me metí a la guía busqué el capítulo que les recomendaban para la guía de este año, y nada, el siguiente hablaba de epitelio, no ese. Pero bueno, no sé. por lo general en las guías sí recomiendo